Bienvenidos a B2B Commerce Commerce. Commerce Commerce es una subserie del podcast E-Commerce Edge, donde se discuten todos los temas relacionados con el comercio B2B desde la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruten. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión, y tengo un invitado increíble para ustedes. Pero antes de presentar a nuestro invitado, me encantaría animarte, estés donde estés escuchando o viendo este episodio, a que lo compartas con otra persona que creas que podría beneficiarse de nuestro contenido. Tenemos más de 535 episodios y un extenso catálogo de temas para que los escuches y veas. Dependemos de ti para difundir nuestro increíble contenido y a nuestros increíbles invitados. Pero sin más preámbulos, es un absoluto placer para mí darle la bienvenida a Brian House, CEO de Elastic Path, al podcast. Bienvenido, Brian. Gracias, Jason. Es un gusto estar aquí. Es genial tenerte acompañándome en esta ocasión. Decías que tienes grandes planes para este fin de semana en Upton, Massachusetts, donde resides, pero no hablaremos demasiado de eso porque es vida personal y es agradable poder lanzarse al fin de semana después de una larga semana de trabajo en la comunidad de comercio electrónico. Pero antes de empezar a hablar sobre Elastic Path, y la mayoría de mi audiencia probablemente ya conozca y haya escuchado el nombre Elastic Path, hablaremos un poco más sobre eso. Pero antes de hacerlo, ¿por qué no me cuenta a mí y a la audiencia cómo llegó al maravilloso mundo del comercio electrónico? Seguro, estoy muy feliz de ello. Siempre he sido una especie de emprendedor y me he centrado mucho en las empresas emergentes en fase inicial. En una vida anterior elaboré cerveza profesionalmente. Así fue como en los primeros días del movimiento de la cerveza artesanal, durante 8 años, obtuve un título en elaboración de cerveza. Sigo siendo un fanático de la cerveza, pero me pasé a la tecnología y me he enfocado en empresas en etapas tempranas. Fui uno de los fundadores del equipo en Akia y contribuí a su crecimiento. Fui el empleado número 6 allí. Estuve allí hasta que la empresa superó las 800 personas y los $150 millones en ingresos. Luego trabajé en Neural Magic, que en realidad fue fundada por un profesor del MIT y uno de sus postdoctorados. De hecho, esa empresa fue adquirida por Red Hat el año pasado. Fue una gran etapa en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero me uní a Elastic Path hace unos 5 años y realmente basado en mi experiencia en Akia y en algunas de las empresas en las que estuve antes, y con un muy buen entendimiento de la experiencia digital, la infraestructura web y el comercio y cómo el comercio rural encaja en eso. De hecho, fui inversor en una pequeña empresa llamada Molten, que fue adquirida por Elastic Path para potenciar nuestra nube multiinquilino. Conocía bien al CEO y él me animó, prácticamente me reclutó. Así que entré para dirigir el área de producto, asumí el área de éxito del cliente y luego realmente todas las operaciones de cara al cliente antes de pasar a mi rol más reciente allí. Ha sido mucho tiempo trabajando con clientes, estando del lado del proveedor de SaaS, y el comercio electrónico ha jugado un papel importante a lo largo de toda esa carrera. Vaya, qué emocionante, qué viaje tan emocionante para llegar a donde estás hoy. Y siempre me parece muy interesante escuchar el trasfondo de cómo la gente llegó a este sector, al comercio, porque en mi experiencia la mayoría de las personas no lo hacen. No necesariamente se formaron en comercio, no necesariamente fueron a la escuela o a la universidad para eso, simplemente terminaron en el comercio. Y eso sin duda es cierto para mí y para la mayoría de mis contemporáneos que llevamos más de 10, 15, 20 años en el sector. Todos llegamos a esta hermosa industria por diferentes caminos. No hay un camino común para todos nosotros para entrar en esta industria, así que es muy interesante. En una vida anterior estuve muy involucrado en la industria de la hospitalidad y dirigiendo restaurantes antes de entrar al comercio hace 25 años. Así que es un maravilloso crisol de personas, orígenes e intereses. Y siempre me gusta decirle a cualquiera que esté considerando una vida en el comercio que hay algo para todos en esta industria, ya seas creativo, diseñador o te interesen los análisis y los datos. Realmente no importa en qué estés interesado. En el comercio hay un lugar para ti porque hay muchísimo trabajo por hacer. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Sí, se ha vuelto tan anónimo con lo digital como también lo ha hecho con las redes sociales. Y creo que, ¿sabes? Me entusiasma la velocidad a la que avanza lo digital y mi inclinación hacia lo nuevo.
Y así, parte de estar involucrado en experiencias digitales, interfaces y todo eso, es que eso realmente influye. Son el tipo de cosas que me motivan por las mañanas, por así decirlo. El comercio, el mercado del comercio, sin duda, lo ofrece. Es interesante. Algunas personas que me conocen saben que hubo un momento en mi vida en el que era escéptico respecto al comercio, si las empresas de gestión de contenidos deberían ser dueñas de empresas de comercio. Pero sin duda he cambiado de opinión y ahora veo dónde está la intersección. La mayor parte de mi escepticismo era porque esas son dos funciones diferentes dentro de la organización del comprador. No se obtenía ventaja en ninguno de los dos lados. Y creo que ciertamente hemos visto eso en el mercado con algunas de las personas que sí siguieron esa estrategia. No creo que realmente se haya convertido en un multiplicador, pero enfocarse en el comercio ha sido realmente interesante. Pensar en cuál es el futuro del comercio es lo que me entusiasma en estos días. Sin duda. Todavía me emociona cada día levantarme para hacer lo que hago, lo que hago. En realidad no puedo imaginarme haciendo otra cosa y espero poder hacerlo durante muchos años más y ojalá desempeñar un papel de apoyo en esta industria increíble que llamamos comercio. Pero al empezar a hablar de Elastic Path, ¿qué es? ¿Qué hace? Como dije, la mayoría de la gente al menos habrá escuchado el nombre Elastic Path, aunque no sepan que es una plataforma de comercio electrónico y ustedes atienden a múltiples verticales diferentes, múltiples categorías, múltiples modelos de negocio. Pero ciertamente en los últimos años han redoblado y triplicado sus esfuerzos. En el lado B2B del comercio, que realmente es emocionante de ver porque son los casos de uso más complejos en el comercio actual, sin duda están atendiendo al mercado B2B y al menos hasta donde yo sé, creo que este año es el 25º aniversario de Elastic Path, ¿verdad? Es correcto. Sí, es increíble pensar en eso. Dada mi carrera en tecnología, la mayoría de las empresas tecnológicas en los últimos 25 años son adquiridas y siguen adelante. Así que el hecho de que Elastic Path haya sobrevivido tanto tiempo es un tributo al fundador Harry Chemko y al equipo que trabaja allí. Diré que la experiencia aquí ha sido interesante en el sentido de que aquí hay más opciones para empleados con larga trayectoria que en cualquier otra empresa tecnológica en la que haya trabajado. Regalamos chaquetas de fumar a la gente para sus aniversarios de 5, 10 y 15 años. Y en esta empresa hay muchos usuarios de chaqueta de smoking, lo cual es fascinante. Wow, me encanta eso. Sí, ciertamente es un camino elástico. Surgió justo cuando estaba entrando en la industria del comercio. Entonces, sí, plataforma, porque cuando entré por primera vez en la industria del comercio, el comercio OS era una cosa. Realmente Magento aún no existía. Y en esa época se estaban construyendo muchas plataformas de comercio electrónico a medida. Hubo muchas experiencias de comercio a medida. La primera agencia en la que trabajé construía muchos sitios web personalizados desde cero para comercio. Se estaban creando muchos sitios web en Flash. Se estaban construyendo muchos sitios web de comercio electrónico basados en marcos, lo que rompía todo el concepto de la URL. Y rápidamente nos dimos cuenta de que construir con marcos no era tan buena idea, porque no podías enviar a las personas a enlaces profundos específicos dentro de un sitio web. O si lo hacías, perdías la estructura de navegación porque estaba en el marco lateral. Y vaya, ha sido por un viaje salvaje en esta industria durante los últimos 25 años. Pero, hombre, ha sido realmente emocionante. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la visión? Porque presumiblemente te has hecho buen amigo de los fundadores y líderes de Elastic Path a lo largo de los años. ¿Cuál crees tú, desde tu perspectiva, que fue la visión para la plataforma desde el primer día en relación con el panorama competitivo de la época? Porque obviamente la razón por la que surgió no es necesariamente la razón por la que la plataforma ha evolucionado de la manera en que lo ha hecho, pero creo que comprender algunos de los principios fundadores, el espíritu de estas plataformas es muy importante porque nos da una idea general de la evolución del comercio en su conjunto y del papel que las plataformas desempeñan en él. Seguro. Creo que Elastic Path es similar a muchas empresas de esa época, donde comenzaron como empresas de servicios, ¿verdad? Porque Internet y la web eran muy nuevos y ellos simplemente estaban resolviendo problemas para los clientes y haciendo proyectos interesantes. Creo que el momento de inflexión para Elastic Path fue en realidad los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010. De hecho, ganaron. La empresa que tenía su sede en Vancouver ganó los derechos para gestionar la tienda de los Juegos Olímpicos de Vancouver. Y entonces, en efecto, lo que tuvieron que hacer fue construir una plataforma que luego debían operar a corto plazo, por su naturaleza. Pero eso se convirtió, por así decirlo, en la piedra angular fundacional de la empresa. Y fue interesante porque yo estaba en Akia en ese momento.
Y lo que vimos que estaba ocurriendo en el mercado de CMS era que la gente estaba haciendo una transición. Cualquier SEI podía construirte un CMS. Construir un CMS no es difícil, pero lo que pasaba era que si comprabas el CMS de ese SI, estabas atado a ese SI para siempre, hasta que lo reemplazaras. Así que el open source fue un camino que la gente tomó para crear algo de flexibilidad y opciones. Y Elastic Path hizo algo similar con lo que ahora llamamos comercio autogestionado de Elastic Path. Construyeron una plataforma, te daba una flexibilidad increíble. Hicieron que el código fuente fuera accesible para nuestros clientes. Y realmente ese era el espíritu. ¿Cómo resolvemos algunos de los problemas de comercio más complicados que existen? Así que fue uno de los primeros en adoptar sistemas headless, ¿verdad? Y enfocándose en las APIs y en el poder de construir, dando flexibilidad a los desarrolladores para crear el sistema de comercio adecuado que cumpla con requisitos únicos. Y vemos eso en nuestros clientes, personas como T-Mobile y Serena and Lily, todos tienen requisitos únicos que no se encuentran en una solución lista para usar. Así que les encanta la flexibilidad y la libertad para cumplir con sus necesidades. Con una plataforma que además los clientes describen como de estabilidad de grado militar, y ese es un gran punto de venta para los clientes que procesan millones, decenas de millones o incluso miles de millones de dólares a través de una plataforma. Quieren saber que va a ser completamente confiable en todo momento. Y eso sin duda ha sido parte de nuestra reputación también en algunos de los días de mayores ventas que tienen las organizaciones. Así que eso realmente ha sido la base de todo. Y luego, hace unos 5 o 6 años, se enfrentaron a un punto de inflexión, porque ha ayudado a gestionar el comercio, como indica su nombre. Es una solución on-premise. Tienes que hacer eso y justo en los mercados moverte hacia eso. Realmente no quiero gestionar mi infraestructura de comercio, no quiero. Puede que tenga o no experiencia en Kubernetes, infraestructura de datos, ES redes, y lo que hemos visto es, sin duda, ese cambio en el mercado. Y Elastic Path se enfrentó a una especie de punto de decisión interesante, donde podíamos refactorizar nuestra plataforma existente para convertirla en un SaaS multiusuario y operarla de esa manera. O bien podíamos adquirir una empresa de SaaS multiusuario. Así que adquirieron una empresa, Molten, para seguir ese camino, en lugar de refactorizar su plataforma existente, como hicieron otras compañías. Y eso, de hecho, creo que se ha demostrado que fue una muy buena decisión para nosotros, porque tenemos clientes extraordinarios en nuestra solución autogestionada. Y esa es la solución adecuada para ellos, ya sea por razones de rendimiento, escalabilidad, estabilidad o cumplimiento. Y luego tenemos un SaaS multiusuario que se ha construido sobre todas las lecciones que aprendimos de la autogestión. Y lo desarrollamos en un entorno mucho más accesible y alineado con las prácticas de desarrollo modernas y hacia donde el mercado quiere ir. Así que tenemos excelentes clientes en ambos modelos. Y ves que hay muchísima innovación en ambos, pero de verdad hay mucha sinergia en cuanto a cómo compartimos información y aprendizajes y cada vez más código entre ambos para evitar la duplicación de código. Vaya, en realidad no lo sabía. Es una historia muy interesante, porque en realidad no sabía que hubo una divergencia, que hubo un punto en el que Elastic Path se separó y de hecho había dos plataformas distintas. Eso empieza a volverse bastante complejo y costoso, muy rápido, mantener dos bases de código separadas, dos cosas completamente diferentes. Presumiblemente diferentes lenguajes, lenguajes de programación, dos configuraciones de infraestructura distintas y obviamente una base de código diseñada para un verdadero SaaS multiinquilino es una arquitectura muy diferente a la de algo diseñado para on-premise. Esa es una decisión tan interesante que tomó la empresa porque desde una perspectiva de mantenimiento, obviamente implica un esfuerzo mucho mayor que hacer una reconstrucción completa de la base de código desde cero para un despliegue SaaS multiinquilino. Súper interesante. ¿Y crees que a medida que avanzas y a medida que tus clientes avanzan, estás viendo poco a poco cada vez más deserción en el lado on-premise del negocio y cada vez más aceptación y de hecho demanda por la versión SaaS de la plataforma? Creo que no quiero exagerar las diferencias entre ellas, ¿verdad? Porque organizamos nuestra ingeniería como lo haría cualquier organización, ¿cierto? Desarrollas un modelo de escuadrones y tienes escuadrones trabajando en diferentes cosas, ¿no? Así que tenemos un escuadrón que trabaja en autogestionado. Tenemos escuadrones que trabajan en nuestro SaaS multiinquilino, así que no creo que eso sea un problema significativo. Y tenemos equipos de operaciones que trabajan en ambas plataformas.
y por eso hay mucho aprendizaje y compartición de conocimientos. No creo que debamos exagerar el tema de la complejidad y cosas por el estilo. Diría que una de las cosas más interesantes sobre el comercio en general, y ciertamente con nuestra plataforma autogestionada, es que una vez que encuentras una plataforma que funciona para ti y resuelve las necesidades de tu negocio, la gente se vuelve increíblemente fiel y no tienen ningún deseo de cambiar. Y este es el desafío del mercado de comercio en general después del COVID. Nadie realmente quiere pasar por un proyecto de migración de plataforma. Así que lo que tenemos es un grupo de clientes en nuestra solución autogestionada para quienes esa es la plataforma adecuada. Cualesquiera que sean sus requisitos, necesidades únicas que requieren, quieren una solución autogestionada, ¿verdad? Puedes usar GitLab autogestionado o SaaS multiusuario, ¿verdad? Puedes hacer muchos productos así. Satisfacemos sus necesidades como un grupo central de productos. Diré que desde el punto de vista de nuevos prospectos y personas que inician nuevos proyectos de comercio, creo que la demanda de soluciones autogestionadas es mucho menor. ¿Cuáles eran las expectativas del mercado en general? Han cambiado hacia soluciones SaaS multiusuario y eso está totalmente bien. Y creo que cada empresa encuentra sus propias formas de abordar eso. Pero ciertamente creemos que tenemos dos líneas de productos realmente sólidas que están bien adaptadas para satisfacer los requisitos únicos de los clientes en cada una. Sí, tiene todo el sentido. ¿Por qué eliminar un producto si es popular entre cierto segmento de tu base de clientes? No tiene sentido hacerlo a menos que los gastos generales y el costo se vuelvan prohibitivos. Simplemente deja de tener sentido en algún momento. Tampoco creo que eso vaya en contra de nuestra filosofía de éxito del cliente. Soy un gran creyente y nosotros invertimos una enorme cantidad en el éxito del cliente y en general en todas las organizaciones. Creo que una de las situaciones como esta en el pasado han sido las migraciones forzadas o los mandatos para las empresas. Esto se ve todo el tiempo en situaciones de adquisiciones y hemos evitado eso porque lo que nos importa es un negocio impulsado por ARR. Son las relaciones a largo plazo con los clientes, ¿verdad? Así que invertimos una enorme cantidad en eso en lugar de pensar a corto plazo. Eso de decir, oh, tienes que estar en nuestra nueva plataforma porque acabamos de comprar nuestra nueva plataforma. Sí, tiene todo el sentido. Y este Elastic Path es, al menos hasta donde yo sé y siendo totalmente transparente, nunca he trabajado con la plataforma Elastic Path ni he hecho arquitectura en ella. Nunca he construido un sitio en ella, así que tendría que guiarme por lo que se dice y por conocer la historia de la plataforma a lo largo de un largo periodo de tiempo estando en la industria y escuchando muchas historias sobre la plataforma. No comenzó como una plataforma enfocada en B2B, comenzó siendo una plataforma muy orientada al consumidor final. Comenzó como una plataforma enfocada en B2C y D2C. Y ustedes, no sé, quizás ahora tienen B2B. Religión es un término demasiado fuerte, pero ciertamente de manera lateral al negocio, B2B se convirtió en un pilar mucho, mucho más importante para la empresa de lo que lo fue históricamente. ¿En qué momento viste que el mercado se movía en la dirección de B2B? ¿En qué momento ustedes dijeron, miren, esta es una oportunidad que avanza y crece muy rápido en la que necesitamos participar? Si analizamos el espacio B2C y D2C, Shopify ha ganado en gran medida esa guerra. ¿Están presentes en todos los despliegues? No. Pero si nos fijamos en net new, ya sean migraciones en el mundo B2C o D2C, o bien nuevas marcas que entran en el comercio por primera vez, la mayor parte de ellos se dirigen a la plataforma Shopify, y esa es solo la realidad de la consolidación de B2C y D2C. B2B aún no es así. Todavía no hay un claro ganador. Hay una batalla entre más de 30 grandes plataformas de comercio electrónico enfocadas en B2B. Es una auténtica lucha encarnizada por los negocios en el mundo B2B. Y hay muchas más oportunidades de terreno virgen en el mundo B2B, porque el mundo B2B está de 5 a 10 años detrás de sus contrapartes B2C y D2C. Así que hay muchas más implementaciones completamente nuevas ocurriendo en el mundo B2B. Como resultado, dependiendo del sector y de si hablamos de un fabricante o un distribuidor, aproximadamente un 60% de los fabricantes y distribuidores ofrecen hoy en día algún tipo de comercio electrónico. Ahora bien, esa estadística también incluye Eddy y Punch Out. La realidad es que hay una gran parte, y me refiero a una porción significativa, del mundo B2B que todavía no lo hace. Ofrecen comercio electrónico de autoservicio de una manera realmente significativa, así que hay muchas más oportunidades de campo virgen en el mundo B2B en comparación con el mundo B2C y D2C, donde la mayor parte del trabajo en el mundo B2C y D2C son proyectos de cambio de plataforma.
Y por lo general, tienes que ganar ese cliente quitándoselo a otra plataforma. Entonces, ¿en qué momento Elastic Path se dio cuenta de la oportunidad en B2B? Y dijeron, bueno, queremos realmente perseguir esto con entusiasmo, lo que significa que vamos a tener que incorporar nuevas funcionalidades a la plataforma para dar soporte a esos modelos de negocio. Sí, yo llegué aquí hace años. En ese momento había una mentalidad bastante marcada de que íbamos tras el B2B, pero una de las cosas curiosas es que hicieron un análisis de nuestro pipeline. El pipeline reciente es el pipeline de previsión futura y no teníamos ninguna oferta B2B. Y esto fue en el punto álgido del COVID, cuando todos se movían tan rápido como podían hacia el comercio. Y lo interesante es que todo era B2C, así que puse una pausa en parte de la hoja de ruta de producto aspiracional en torno a eso. Teníamos algunas funciones principales y estábamos construyendo hacia eso. Recuerdo que hice un dibujo, era como una línea de tiempo con un unicornio al final. Dije, así es como se ve B2B en nuestra hoja de ruta de producto y está a 5 años de distancia. No podemos, necesitamos estar cerrando acuerdos ahora. Así que hicimos algunas apuestas a largo plazo para desarrollar capacidades que nos permitieran ganar en el lado B2C, pero que también nos dieran opciones en el futuro. Hicimos esto en torno a cuentas y clientes. Y realmente con nuestro catálogo de productos tenemos una capacidad llamada Product Experience Manager, donde tomamos lo que probablemente es la pieza más antigua del stack tecnológico de comercio electrónico y la desglosamos y aplicamos principios de microservicios, ¿verdad? La dividimos en microservicios separados para productos, para listas de precios y para la organización del catálogo. De esta manera desbloqueaste todas estas ventajas y opciones combinatorias dentro de un catálogo sin tener que crear catálogos duplicados ni recurrir a todas estas soluciones alternativas costosas, por así decirlo. Y lo interesante es que eso nos ayudó a corto plazo. En el mercado B2C, un buen ejemplo de esto es que tenemos un cliente, Serena Lily, que está en el mercado de experiencias de muebles personalizados y ellos querían recrear su experiencia de diseño en línea. Pero cuando vas a comprar un sofá en Serena Lily, puedes tener hasta 1500 opciones para configurar ese sofá. Pero un sistema típico de comercio electrónico, ellos usaban Salesforce antes, te daba 200 variaciones, ¿verdad? Así que ni siquiera podían replicar esa experiencia de ninguna manera. Y entonces, con nuestra capacidad PXM, les permitimos tener en la práctica variaciones ilimitadas en eso. Así pudieron mostrar cuáles eran las opciones reales y recrear esa experiencia de diseño en tienda. Pero además, también habilitamos la agrupación lista para usar, en esencia, la gestión de configuraciones para ensamblar esas piezas en configuraciones que tenían más probabilidades de generar compras y configuraciones más populares, todo eso listo para usar. Y eso nos ayuda a conseguir clientes como ellos. Pero en el camino también se nos dio la flexibilidad de competir de manera más efectiva en el espacio B2B. Y luego, en los últimos años, hemos dicho que realmente hemos cambiado de rumbo. Y decimos, porque por todas las razones que mencionaste, el mercado B2B es donde está la oportunidad. Y definitivamente en los últimos años hemos estado en esta especie de resaca post-COVID, por así decirlo, donde todos compraron una gran cantidad de software en 2021 y 2022 para entrar en el comercio electrónico. Y ahora todavía están amortizando ese gasto de capital de los últimos años. Así que ha habido ningún interés por lo digital, por migraciones de plataforma o proyectos de transformación digital, ni por grandes iniciativas. Y por eso hemos mirado al B2B y decimos, tal como lo describiste, que hay una oportunidad de terreno virgen. Hay empresas que no se apresuraron durante el COVID a digitalizarse. Ahora están entrando y considerando la posibilidad, ¿verdad? Y están un poco en el mundo de Jeffrey Moore. Quizás sean adoptadores de la mayoría tardía, pero ahora están saliendo al mercado, ¿verdad? Y luego, por supuesto, todo el tipo de revuelo que ha habido en los últimos meses. Y creo que eso siempre ha estado presente. Una de las preguntas en ese mercado es si han considerado las tecnologías líderes en el sector. Es decir, ¿cuál es la solución adecuada para un comprador B2B en nuestros procesos de negocio? Ahora nos sentimos realmente seguros gracias a nuestras capacidades de PXM. Algunas de las piezas de jerarquía de gestión de cuentas que tenemos las hacemos. Tenemos una capacidad que llamamos organizaciones para modelos B2B2C. Eso funciona muy bien para los distribuidores. Te permite tener un solo catálogo en la organización y luego distribuirlo a muchas tiendas digitales.
Y eso de hecho ha funcionado muy bien. Así que ahora estamos apuntando al espacio B2B de manera muy agresiva porque sabíamos que estábamos haciendo el trabajo fundamental allí. Y realmente ahora le sumas la IA a esto y resuelves algunos de los grandes problemas que existen. Creo que muchas empresas B2B las habían dejado de lado, no quieren hacer grandes integraciones. Proyectos no quieren hacer grandes transformaciones digitales, ¿verdad? No quiero gastar $2 millones en un proyecto de comercio electrónico de 12 meses. Creo que la dinámica, esas dinámicas fundamentales del mercado están cambiando realmente y estamos viendo mucho más interés y señales de vida en ese mercado de lo que veíamos en D2C. Sin duda. Sí, y corrígeme si me equivoco, pero ustedes ahora adoptan un enfoque modular, monolítico o basado en suites para el desarrollo de la plataforma. Y creo que como tú mencionaste, tuve recientemente a Mariano de Vitex en el podcast y estuvimos hablando sobre la especie de implosión, por llamarlo de alguna manera, de algunos de los elementos de la alianza Mac. Y el fin de la era SERP obligó a las empresas a revisar su arquitectura tecnológica. Y no era solo desde una perspectiva de comercio, era desde todos los elementos del gasto tecnológico en toda la organización. Y durante SERP, muchas organizaciones estaban destinando más del 8% de su presupuesto total de TI. Y eso, una vez que terminó SERP, se volvió totalmente insostenible. Así que todas estas empresas empezaron a racionalizar su pila tecnológica, tanto la operativa, la que está detrás de escena, como la que está orientada al cliente. Y empezaron a decir, caray, tal vez esto de componer cada componente, lo mejor de cada categoría, absolutamente todo, y unirlo todo con un sistema iPad, quizás eso no sea realmente tan sostenible. Quizás la idea es buena en teoría, pero en la práctica implica un nivel de costo, complejidad, plazos de implementación y flexibilidad que simplemente no es viable. Y concentra el riesgo en nuestros socios debido al hecho de que existe un elemento de dependencia y bloqueo. Dependemos de nuestros socios para que sigan cumpliendo con esa promesa de componibilidad. Y así es como veo el mercado hoy en día y nunca fui fanático de Headless en ningún sentido significativo. De hecho, me opuse a Headless desde el primer día cuando Headless empezó a llegar al mercado masivo. Y mi argumento era que Headless solo es apropiado para una fracción diminuta y minúscula del mercado, pero para el resto del mercado no tiene ningún sentido. Tanto desde el punto de vista técnico como comercial, no tiene ningún sentido para la mayoría de las empresas que existen. Obviamente, es una historia diferente si eres headless en tu propia infraestructura, es decir, hay muchas plataformas que internamente son headless y están precompuestas y preintegradas mediante sus propias APIs internas, y no tengo ningún problema con eso. Creo que al final es hacia donde va todo el mundo eventualmente, de todas formas, porque la realidad es que todos necesitan APIs a las que conectarse. Esa es la simple realidad del mercado, y creo que la mayoría de las plataformas empresariales modernas son plataformas API First, así que eso tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es más un tema de eficiencia y arquitectura, en lugar de decir, oh, mira, esto va a hacer que la experiencia de mi cliente sea 1000% mejor porque tenemos una arquitectura API First. Así que creo que el mundo ha adoptado esta idea o ha vuelto a la sensatez, es lo que diría. Ha vuelto a la sensatez y está bien. Ahora, la mayoría de las marcas hoy en día, ya sea que hablemos de B2B, B2C, D2C, realmente no importa. La mayoría de los compradores de tecnología esperan que las soluciones individuales hagan mucho más dentro de esa única solución que nunca antes, y esperan que esa única solución cumpla con muchos más requisitos que antes. Y así obtienen más por su dinero y no tienen que salir a comprar un CDP, así no tienen que salir a comprar un PIM, así no tienen que salir a comprar un OMS, así no tienen que salir a comprar estos 10 componentes diferentes a lo largo de la pila y luego tratar de unirlo todo a través de algún tipo de middleware. ¿Es ese el cambio de mentalidad que también estás presenciando en el mercado y hacia el cual estás orientando tu plataforma en respuesta a ese cambio de pensamiento o de expectativas por parte del mercado? Pero hay un par de cosas ahí. Ciertamente creo que los mercados siempre son como un péndulo, ¿verdad? Y así fue. Hubo un periodo en el que todo era monolítico y todo estaba estrechamente acoplado y querías todo de un solo proveedor. Y luego cambió completamente hacia lo componible. Y como describiste, se volvió casi como un fervor religioso, por así decirlo. Y todo tenías que comprar todo por separado. Pero veo que eso está volviendo hacia el centro. Quiero más de mi proveedor. Sí, pero quiero más de mi proveedor con la opción de no tener que comprarte todo a ti.
El problema con las arquitecturas monolíticas era que tenías un par de funciones que eran de primera clase y muchas funciones que eran de tercera clase, y tenías que conformarte con las funciones de tercera clase si las de primera clase eran lo suficientemente importantes. La belleza de lo componible era que podías elegir y seleccionar qué funciones eran importantes y generaban una ventaja competitiva para tu negocio, y luego invertir en ellas. Y por ejemplo, estamos lanzando un servicio de búsqueda porque no todos quieren comprar una herramienta de búsqueda de terceros. Eso requiere una gran cantidad de configuración solo para generar páginas de destino de productos. Y es un gran ejemplo de cómo la inteligencia artificial realmente está cambiando la dinámica de este negocio, porque nuestra capacidad para crear eso ahora es radicalmente diferente a como era hace unos años, cuando sentías, ¿por qué estoy reconstruyendo Algolia o Conductor o Preveo? No tiene ningún sentido ir y comprarlo, pero puedo hacerlo a un costo tan bajo. Si quieres lo mejor, hay muchas opciones de primer nivel. Esto te permite empezar y funcionar rápidamente. Es lo justo, al precio adecuado para cumplir y satisfacer los requisitos de tu negocio. Y la verdad, me parece gracioso. Tengo una larga trayectoria trabajando con los analistas y creo que este es un juego curioso que jugamos. Ellos exigen a su manera que sus cuadrantes mágicos de mercado y olas funcionen, que tienes que ser lo mejor de lo mejor en todas estas cosas. Y para obtener una buena puntuación para usarlo como un activo de marketing, no creo que esa sea la realidad de cómo la gente compra software de comercio. Y tienden a ser tan amplios que intentan ser todo para todos, cuando los requisitos de las personas, no importa si hay 100 líneas, si son P o 5 líneas, hay tres cosas que realmente importan. ¿Puede resolver esos tres problemas? Eso es lo importante. Y entonces creo que esa es una parte fundamental. Una de las decisiones que tomé cuando dirigía productos hace algunos años fue que tenemos una plataforma que es un SaaS multi-inquilino y tenemos muchos servicios, pero todos están diseñados de manera independiente. Y fuimos y dijimos, oye, ¿qué? ¿No era la dinámica cambiante del mercado? No es que quiera una solución completamente componible o que quiera una solución fuertemente acoplada. La solución monolítica era, no quiero hacer replatformings digitales, no quiero hacer proyectos de transformación, no tengo el tiempo, la energía ni el apetito de riesgo para asumir estos proyectos. Esos son proyectos que pueden limitar tu carrera. Si lo haces y sale bien, genial. Oye, tenemos que hacer tecnología. Si lo haces y sale mal, te despiden. ¿Quién va a tomar esa decisión? Así que desglosamos nuestro producto en servicios independientes y los hicimos adquiribles como servicios independientes. Así que tenemos clientes que solo usan nuestra capacidad de PXM, tenemos clientes que solo usan nuestra capacidad de carrito y checkout, ¿verdad? Porque lo que hace es acotar el alcance del problema y reducir el riesgo. Y es un poco como conozcámonos antes de desarrollar una relación de 10 años juntos, ¿no? Y eso en realidad ha resultado ser muy positivo para nosotros porque sobresalimos en el éxito del cliente. Perdón, es nuestro valor principal número uno del que hablamos con los clientes y dentro de la empresa. Y entonces ellos ven eso y lo experimentan de primera mano. Y eso lleva a proyectos posteriores. Pero la otra cosa que nos dimos cuenta cuando empezamos a vender de esa manera es que el objetivo no es ser el mejor en 8 categorías de productos. El objetivo es tener un gran comercio. Exactamente. Tienes una gran plataforma de comercio y luego cambias la dinámica de implementación de modo que puedas probar antes de comprar o abordar partes más pequeñas. Así puedes gestionar el riesgo y luego replantearlo. A esto lo llamamos unplatforming, que es 100% una estrategia de implementación, no una estrategia de producto. Y eso en realidad ha funcionado muy bien y ha cambiado la dinámica de cómo tenemos conversaciones con prospectos y personas que están considerando proyectos de plataformas de comercio electrónico. Recientemente hicimos una encuesta, la llamamos nuestra encuesta del panorama del comercio digital. Alrededor del 90% de las personas tienen dificultades con las limitaciones de su plataforma actual, pero la fórmula del juego del dolor para cambiar eso, la plataforma está fuera de control. Así que no van a decir, miren, vamos a borrar esto y empezar de nuevo. No, la gente no está haciendo eso. Y creo que lo que acabas de decir se relaciona con algo que mencionó Mariano cuando lo entrevisté, que fue lo siguiente. Ahora, más que nunca, es más importante que tu plataforma sea descomponible que componible. Y lo que él quería decir con eso es que, claro, está bien y es bueno ser componible, pero si construyes tu plataforma basada en suites con tantas interdependencias, por ejemplo, usando tu ejemplo de búsqueda, si la búsqueda está tan estrechamente acoplada con la gestión de catálogos, que a su vez está tan estrechamente acoplada con el PIM, que a su vez está tan estrechamente acoplada con el OMS,
que si eliminas cualquiera de esos módulos o apagas o deshabilitas cualquiera de esos módulos, el resto del sistema deja de funcionar. Como resultado, entonces ya no eres una plataforma descomponible. Y lo que estoy viendo en gran parte de mi trabajo de consultoría es bien, genial. Queremos implementar esta pila, ¿verdad? Donde 8 de las 10 cajas son proporcionadas por el proveedor de comercio. Pero si en algún momento en el futuro decidimos deshabilitar ese componente de personalización de búsqueda de la plataforma e implementar algo que sea lo mejor en su clase, ¿eso va a romper el resto de la pila? ¿Y quieres que la respuesta a eso sea no, que puedas descomponer ciertos elementos de eso? O si, digamos, hipotéticamente ofreces un excelente OMS como parte de tu plataforma, pero alguien decide deshabilitar el OMS y deciden ya sea usar el OMS de su ERP o deciden implementar algo como Pipe 17 o algún tipo de sistema OMS independiente de un tercero, ¿eso va a romper el resto de la plataforma? Y por eso creo que esta idea de descomponibilidad dentro de la suite modular monolítica, como me gusta llamarla, que es realmente lo que es un monolito modular, pero están precompuestos de manera estrecha, lo que significa que funcionan bien juntos, están preintegrados. No necesitas un iPaaS para hacer que todos estos componentes de la pila funcionen juntos. Y eso para mí parece una dirección sostenible hacia la que el mercado debería ir. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y creo, sinceramente, que esto se relaciona un poco con tus comentarios anteriores sobre Headless. Creo que una de las cosas que aprendimos de Headless es que tener un front-end y un back-end estrechamente acoplados en realidad solo impone restricciones. Y entonces la gente dijo, quiero que estén débilmente acoplados, ¿verdad? Y que tengan un SDK, consuman mis APIs, pero que no estén estrechamente acoplados. Ese mismo principio exacto se aplica a todos los servicios. Y hemos estado haciendo eso durante años. He estado vendiéndolo de esa manera. Porque entendemos que si lo arquitectas correctamente, y hay que reconocer a Amazon por hacer esto, entonces antes que cualquiera en el mercado lo haga, estos deberían encajar y construirse unos sobre otros, pero no depender unos de otros. Y esa es una filosofía que traje aquí. La aplicamos realmente en toda nuestra línea de productos para asegurarnos, una vez más, de que facilitamos a los clientes pensar en esto, desde como un punto de vista a prueba de futuro. Porque al final del día, los sistemas de comercio tienen ciclos de vida de 10 años dentro de las cuentas, dentro de los clientes. Y entonces se preguntan, ¿voy a poder vivir con esto durante 10 años? Y sinceramente creo que una de las dinámicas interesantes a observar en los próximos años es esa dinámica para todas esas personas que se mudan de Salesforce a Shopify, ¿verdad? Porque Shopify es una empresa fintech fenomenal, pero realmente no creo que sean una empresa de software. Subvencionan el software con los pagos y a todos les encanta lo barato que es porque de todos modos ya están pagando por los pagos. Pero sabes, cuando eso realmente empieza a imponer limitaciones, como vemos en B2B y otros lugares, creo que ahí es cuando vamos a empezar a notarlo. Esto realmente es tan económico como parece. Sí. Y eso implica, por definición, ciertos elementos de deuda técnica debido al nivel de compensación que necesitas hacer para ciertos casos de uso. ¿Y tiene sentido simplemente considerar una plataforma alternativa que no genere una deuda técnica significativa? Para ustedes, en términos de nuevos negocios netos, ¿qué porcentaje de los nuevos negocios netos hoy en día aproximadamente, no tienes que darme cifras exactas, es B2B frente a un B2C y marcas D2C, está ahora fuertemente inclinado hacia B2B, donde el 70% de sus nuevos negocios netos provienen del mundo B2B, fabricantes y distribuidores? ¿Cómo es esa composición y distribución para ustedes ahora? Sí, así que nuestro ICP en el que realmente nos hemos enfocado durante los últimos años ha sido fabricantes y distribuidores. Hemos estado girando en esa dirección desde hace un tiempo, pero diría que probablemente es 2/3 B2B y 1/3 B2C. Y creo que es por las dinámicas de las que hemos hablado. Creo que, sin duda, todo el B2C se ha ido a Shopify y ahí tienen una oferta realmente atractiva y han ganado en ese espacio. Pero también las características de las marcas B2B son así. Necesitan flexibilidad y en general tienen más complejidad, por lo que buscan plataformas que satisfagan esas necesidades. Y eso realmente se alinea bien con nuestra propuesta de valor, con lo que aportamos desde el punto de vista de la solución. Así que, en la actualidad, es muy probable que aproximadamente 2/3 de la actividad o del enfoque principal se encuentren dentro de la categoría de negocio a negocio, lo que comúnmente se conoce como B2B. Esto significa que una parte considerable de nuestras operaciones o de nuestro mercado objetivo se dirige directamente a otras empresas, en lugar de a consumidores individuales. Quiero decir,
Eso es completamente cierto y es una observación muy acertada. Es una realidad innegable que la mayor parte de nuestro esfuerzo se concentra en ese segmento específico del mercado, lo cual es fundamental para nuestra estrategia actual y futura. Por lo tanto, la afirmación de que 2/3 se dedican al B2B es una descripción precisa de la situación actual y de la dirección que estamos tomando como organización. Es un punto clave que define gran parte de nuestra identidad y de cómo operamos en el panorama empresarial. Claro, es una verdad irrefutable y un aspecto central de nuestra estructura operativa. Así que hay un par de cosas que destacan. Primero, como mencioné, PXM y la flexibilidad combinatoria que ofrece PXM, el Product Experience Manager para casos de uso B2B, ha sido increíble, ¿verdad? Ya sea que tengamos clientes que solo venden las ruedas de oruga para un fabricante de maquinaria pesada, ¿cierto? Como catálogos de productos complejos con muchos detalles y la necesidad de mantener relaciones entre esos productos. Hacemos todo eso de forma nativa y realmente bien. Lo vinculamos, añadimos paquetes y también configuraciones de ensamblajes de manera efectiva. Todas esas son cosas que hacemos excepcionalmente bien. Casi como un enfoque de lista de materiales de un ERP, pero en la plataforma de comercio para la gestión de catálogos. Exactamente. Correcto. Puedes integrarlo con tu ERP o PIM. Si tienes o no esos sistemas, o si tu catálogo no los necesita o no los quieres, puedes gestionar todo en Elastic Path. Por ejemplo, algo que hemos hecho es tener un solo catálogo, un solo conjunto de productos y miles de listas de precios, ¿verdad? Así que si tienes precios negociados por contrato, precios negociados con 1000 clientes, puedes tener todo eso ahí. Así se publica este único catálogo, pero cuando inician sesión, ven su lista de precios correcta, ¿verdad? Eso es en lugar de duplicar eso o gestionarlo fuera de su problema de comercio. También somos muy buenos en escenarios de precios dinámicos. Tenemos algunos clientes que cuentan con un motor de precios de productos de terceros. Por ejemplo, tenemos clientes que fijan precios según el código postal y otras variables, y por eso podemos manejar eso de manera excepcional, de forma muy elegante con nuestra solución. Una cosa que hicimos hace un par de años fue incorporar un motor de suscripciones. Normalmente, si tienes una combinación de productos de compra única y productos de suscripción recurrente, tienes que operar dos sistemas de comercio en paralelo y no puedes ejecutar la misma transacción. Así que en el entorno de manufactura, si vendes un producto que tiene una garantía de servicio o un contrato de servicio, tendrías que operar dos cosas diferentes o gestionar esa transacción por fuera de eso. Podemos hacer todo eso fuera, todo en nuestro sistema, listo para usar. Una de las cosas que estamos empezando a ver mucho es que para las personas que ofrecen productos digitales, facilitamos mucho la gestión de estos en nuestro catálogo de productos. Y a través de esto terminan siendo una combinación de compras de suscripción única. Así que eso funciona realmente bien. Y luego, un área en la que estamos empezando a ver mucho interés, y esto siempre ha sido cierto, creo, en Headless, pero ciertamente estamos viendo un aumento recientemente, es que hay personas que solo quieren integrarse con Eureka US, ¿verdad? Es decir, no quieren nada del panel de administración, ¿cierto? Y todas nuestras API cumplen con la especificación OpenAPI. Todas están construidas en Golang. Todas son súper modernas y muy fáciles de entender. Una de las razones por las que compramos Molten es que no queríamos adaptar una plataforma antigua para la era moderna y luego arrastrar toda la complejidad de las API que existían en una plataforma más monolítica, que es lo que ocurre en muchas de las plataformas. Así que todas las nuestras son fáciles de consumir, tanto desde el punto de vista del desarrollador, como ahora cada vez más desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Por eso estamos construyendo servidores MCP para que puedas llamar a esas API y crear interfaces frontend mucho más rápido. La tarea más importante que le he dado a mi equipo últimamente es que quiero poder lanzar frontends en minutos u horas, no en días, meses o semanas, en días y meses. Y por eso estamos construyendo todo eso utilizando nuestros componentes. Creo que una de las cosas que más me entusiasma en esta era, y la estamos llamando la era del comercio inteligente, es cómo cambiamos fundamentalmente el perfil de riesgo de un proyecto de replataforma, ¿verdad? Hay tres grandes pilares en esto: el desarrollo del frontend, las integraciones del backend y luego la migración de datos. Datos, sí, eso iba a decir, la migración de datos. Y los tres tienen excelentes soluciones en el mundo de la IA y estamos impulsando a nuestros equipos de desarrollo y de servicios a trabajar realmente en eso. Porque hoy en día, un proyecto de replataforma de comercio toma 6 meses y $1 millón. No veo ninguna razón.
por la que eso no pueda ser 6 semanas y $100,000 aquí en un futuro muy cercano, con la forma en que la IA está impactando eso. Así que estamos construyendo capacidades sobre eso todo el tiempo. Una pequeña parte de lo que tengo en mente es esto. Creo firmemente en lanzar temprano y con frecuencia y en desarrollar impulso desde el punto de vista del desarrollo. Así que mientras analizamos cómo integrar la IA en todos nuestros productos, tenemos la base adecuada con nuestra arquitectura componible y API First. Ahora podemos construir IA sobre eso y empecemos a generar ese impulso. Es excelente para nuestros equipos de desarrollo desde el punto de vista de la moral, pero además los clientes realmente ven lo rápido que avanzas y lo rápido que obtienen lo que buscan. Sí, y en línea con lo que dices, veo un momento en un futuro no muy lejano donde los grandes plataformas de e-procurement, los Jagger, los Coupa, los Ariba del mundo, donde desde el lado de las compras, en lugar de ser un proceso de adquisición 100% mediado por humanos, si soy un distribuidor eléctrico, por ejemplo, o si soy un contratista eléctrico y estoy comprando a un distribuidor, quiero poder simplemente subir un esquema y quiero poder decir, está bien, no quiero decirte exactamente cuál es mi lista de compras. Quiero que simplemente escanees el esquema y digas, de acuerdo, aquí están los 5,000 componentes que necesitas para cumplir con este esquema o con este plano arquitectónico. O en lugar de necesitar que un tasador de cantidades cree la lista de compras para un desarrollo inmobiliario o algo por el estilo. ¿Puedo simplemente subir una copia de los planos a la gente? Lado de la experiencia de compra. Pasar eso al lado de la experiencia de venta de la gente. Tener a la gente en el lado de la venta. Que analice el esquema o los planos y diga, bueno, ahora sabemos que necesitas estos. Esto ahora se convierte, de hecho, en nuestra orden de compra, una orden de compra generada dinámicamente en base a eso. Porque hoy en día yo como comprador podría enviar ese tipo de cosas a mi gerente de cuentas y luego a un equipo humano revisarían eso y dirían, bien, vas a necesitar esto y vas a necesitar esto y vas a necesitar aquello. Generemos los artículos de línea, creemos una cotización basada en esos artículos, enviémosla de vuelta al comprador, obtengamos su aprobación, adjuntemos el número de orden de compra a esa aprobación y luego completemos la transacción ingresándola manualmente en un ERP, por ejemplo. Y yo simplemente no veo que ese modelo manual en el mundo B2B dure mucho más en el mundo agentico. Y lo grandioso de la IA multimodal es el hecho de que está permitiendo este escaneo, la interpretación y la comprensión de estos tipos de documentos y datos complejos, de maneras que nunca antes habíamos presenciado. Y puedo subir, y ya lo he mencionado antes en el podcast, hoy en día puedo subir un PDF hipercomplejo de 100 páginas a ChatGPT y pedirle que me lo resuma en un par de párrafos. Y lo hará, o puedo pedirle a ChatGPT extraer este pequeño fragmento de información de ese PDF de 100 páginas. Incluso si esa información proviene de una imagen incrustada en el PDF, puede entender lo que significa esa imagen de una manera similar a como lo haría un humano. Mientras que incluso hace 6 meses lo que habría tenido que hacer y lo que habría hecho sería abrir el PDF en Acrobat. Habría usado Control F para buscar palabras clave específicas. Intentaba encontrar en el PDF dónde estaba ese fragmento de información, iba a esa sección del PDF, la entendía, la leía, la resumía y luego la integraba en mi flujo de trabajo. Ahora, ChatGPT hace todo eso por mí. Y por eso creo que cuando pensamos en la combinación de capacidades de IA multimodal junto con capacidades de IA agente y en darles a esos agentes superpoderes de manera efectiva, con el poder de los LLMs, eso ahora empieza a desbloquear casos de uso que antes eran imposibles sin IA. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos un cliente que está en el sector de hardware y eso es a lo que aspiran. Estoy construyendo una terraza de 20 por 30 en mi patio trasero. Dame la lista de cosas que necesito comprar. Y luego quiero ir a recogerlo a la tienda, ¿verdad? Ese es sin duda el futuro que vemos. Y creo que lo asombroso de esto y su potencial es que realmente cambia la dinámica de lo que significa comprar, ¿verdad? Ya sea en un contexto B2C o B2B. Creo que el largo reinado de las tiendas digitales, tal como las conocemos, con una página de inicio, una barra de búsqueda y páginas de productos, todo eso va a desaparecer. Y creo que eso es lo emocionante. Y creo que la oportunidad, la razón por la que estamos entusiasmados, sinceramente, con el B2B, es porque creemos que es un lugar al que vale la pena ir.
Y tenemos los elementos fundamentales que pueden habilitar ese tipo de experiencias de compra multimodales con IA y genética muy rápidamente. Es un momento emocionante. Creo que la gente está al mismo tiempo aterrorizada. E incluso para mí, que he visto muchas revoluciones tecnológicas en el mundo del comercio durante los últimos 25 años y soy un gran adoptador temprano de tecnología. Ahora hago probablemente más del 90% de mis compras de cualquier cosa en la vida en línea. Y lo he hecho durante muchos años. Realmente no me gusta la experiencia de comprar en tiendas físicas. La evito a toda costa, siempre que puedo. Y por eso, en mi caso, estoy muy entusiasmado, pero también creo que cualquiera que intente decirte que sabe exactamente dónde va a terminar esto, incluso desde una perspectiva de tecnología fundamental subyacente, parece que toda la industria se está moviendo en la dirección de MCP. Pero ese es el estándar final para el comercio agente. ¿Quién sabe? La mejor tecnología no siempre gana. Y ya he usado este ejemplo en el podcast antes, la batalla beta versus VHS, ¿verdad? Seguro. Beta era la mejor tecnología desde la perspectiva de la claridad y la resolución y desde la perspectiva de la inmersión. Pero VHS ganó porque se comercializó mejor, porque se distribuyó mejor, se convirtió en el estándar a pesar de que probablemente no era la mejor tecnología disponible en ese momento. Y la mejor tecnología no siempre gana. Entonces, sé yo si miro a 2 años en el futuro, sé exactamente cómo se verá el mercado desde una perspectiva agente. No creo que nadie pueda decir eso, pero creo que aquellos de nosotros que hemos visto surgir suficientes de estos patrones a lo largo de los años, y creo que el corolario más cercano a esto es el cambio masivo que ocurrió cuando el móvil se convirtió en la principal ventana de visualización casi de la noche a la mañana. La adopción del móvil fue una locura y fue tan rápida, y de repente ahora teníamos que tener diseño web responsivo. Y luego, en los primeros días, había dominios completamente separados, sitios web completamente distintos diseñados para móviles. Antes de que el mercado finalmente se diera cuenta de que no, solo necesitamos construir sitios responsivos y que deben adaptarse a cualquier ventana de visualización. No podemos tener subdominios para dispositivos de mano, tabletas, computadoras de escritorio. Simplemente no podemos hacer eso. Así que el mercado eventualmente lo entiende, pero normalmente hay una, dos o tres iteraciones antes de que lleguemos a la arquitectura final de cómo se va a ver eso. Así que supongo que lo que estás diciendo es que estamos tratando de construir para un futuro que aún que todavía es un poco incierto, pero lo que intentamos hacer es crear los bloques de construcción fundamentales para que donde sea que esto termine, estemos listos para aprovecharlo. Sí, sí, mira, creo que por mi experiencia de estar en muchas startups, siempre estás buscando, tú provees los bloques de construcción. De esa manera, los innovadores tempranos, las personas que dicen, no puedo encontrar una forma de hacer esto, voy a averiguarlo por mí mismo. Nadie está resolviendo mi problema, pueden venir y hacerlo contigo. Y creo que esos individuos y organizaciones pueden ser socios realmente poderosos mientras construyes una empresa de productos, que es mi especialidad, por así decirlo, porque buscas a alguien que tenga una visión para el futuro, ¿verdad? Tú como proveedor la tienes, pero siempre estás buscando a alguien que traiga este problema para ser resuelto, que también tenga una visión del futuro para ayudar a asociarse y descubrir cuál es ese camino, ¿verdad? Así que siempre estamos buscando a esas personas y tenemos un par de excelentes clientes nuestros que están haciendo justamente eso. Pero creo que es un momento emocionante para estar en el comercio con todo lo que está sucediendo en la IA, porque se siente como un momento de reinvención en el que todos podemos participar. Como dije antes, tengo una inclinación hacia lo nuevo. Esos son los momentos que realmente me entusiasman. Sí, y realmente parece que hasta hace poco el comercio se había estancado, se había vuelto rígido, aburrido y repetitivo, por decirlo de alguna manera, y siento que hay una nueva vitalidad en todo lo relacionado con el comercio, porque todavía hay muchas incógnitas sobre cómo se verá esto en 1, 2 o 3 años, hablando de eso. ¿Cómo es desde la perspectiva de prioridades en el negocio? Hay 100 caminos diferentes que podrías tomar, pero lo más importante, probablemente como director de producto, por así decirlo, en la empresa, es a qué le dices que no en lugar de a qué le dices que sí, ¿verdad? Porque no puedes decir que sí a todo. Entonces, si miráramos a 6, 12, 18 meses, ¿qué veríamos? Para ustedes, ¿cuáles son las prioridades en su radar en las que realmente quieren redoblar y triplicar esfuerzos? Creo que para nosotros la más importante es esta idea de comercio inteligente. Ayer envié un manifiesto de IA a la empresa
Y para nosotros, una de las cosas interesantes sobre la IA es que todo está sucediendo en tiempo real. Así que la única manera de experimentarlo es haciéndolo, ¿verdad? Así que el mensaje que envié a la empresa ayer fue, tienes que averiguar, cada uno de nosotros tiene que averiguar cómo hacer esto todos los días. No hay forma de evitarlo, ¿verdad? No puedes esperar a que salga la guía de capacitación. No puedes esperar. No puedes esperar a que alguien más te muestre cómo hacerlo. Simplemente tienes que empezar a intentarlo, ¿verdad? Y eso desbloquea la creatividad y nuevas ideas. Así que eso es lo primero. Y probablemente ese sea nuestro mayor objetivo a corto plazo. Hacemos exhibiciones de IA dentro de la empresa que estás construyendo y muchos de ellos están orientados al producto, pero no todos tienen que serlo. Creo que lo segundo más importante para nosotros es cómo definir qué más necesitamos hacer para ofrecer excelentes soluciones B2B, ¿verdad? Así que estamos dedicando mucho tiempo a cosas como cotizaciones, portales de compra asistida por vendedores y algunas de las capas de interacción de usuario en B2B que aprovechan nuestras API. Y tenemos algunos excelentes socios de diseño dentro de nuestra base de clientes con los que estamos trabajando en eso. Pero esa es una manera de definir con claridad qué problemas resolvemos de forma única y excepcionalmente bien. De esa manera podemos facilitar nuestros esfuerzos de salida al mercado y captar nuevos clientes. Y luego la tercera parte realmente gira en torno a cómo participamos en la redefinición de lo que es el comercio en la era de la inteligencia artificial, el comercio inteligente, ¿verdad? Y sabes, soy un gran creyente de que no hay límites, ¿cierto? No hay vacas sagradas a las que no podamos tocar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no poner todo sobre la mesa para ver qué es posible? Y creo que me entusiasman las oportunidades de liderazgo, de pensamiento que existen allí, y tengo varios desarrolladores que también se sienten de esa manera. Por eso soy un gran defensor del evangelismo técnico como una forma de definir lo que es posible en el mercado. Así que estamos buscando invertir mucho en esa área para definir un panorama más tangible, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de IA. Sin duda lo entendemos. Pero ¿cómo hacemos que eso sea real? Y ahí es donde entra el enviar, temprano y seguido, y va. El código habla, por así decirlo. Así que estamos muy centrados en eso. Me encanta, sí, absolutamente. Y comer tu propia comida para perros internamente para que luego puedas ver qué se agita para exponer eso externamente. Y a veces también significa que quizás tengas que eliminar funciones que no son efectivas o que no tienen una gran aceptación en el mercado, etcétera. Creo que tener una mentalidad de desarrollo de producto real y una mentalidad de desarrollo de producto implacable para no tener un código inflado para siempre también es algo importante. Sí, súper interesante. Es un desafío para cada uno de los proveedores de plataformas que existen. Porque pienso, ¿dónde? Históricamente es posible que supieran hacia dónde iba el disco y pudieran patinar en esa dirección general. Ahora, de nuevo, es un todos contra todos en el mercado del comercio en cuanto a dónde terminará todo esto. Quizás sabemos en general hacia dónde se definirá. No sabemos exactamente dónde aterrizará. Esto nos mantiene alerta a todos, seas consultor, empresa de servicios o proveedor de plataformas, realmente no importa. Nos mantiene a todos en alerta. Y esto ha traído, como alguien que es un apasionado de la tecnología, realmente me ha dado un nuevo impulso. Y es emocionante y novedoso de nuevas maneras otra vez, lo cual me encanta. Ahora, si la gente quiere contactarte, dejaré un enlace a tu perfil de LinkedIn en las notas del programa, así como el sitio web de Elastic Path en las notas del programa. Pero aparte de eso, si la gente quiere conversar, todo lo relacionado con el comercio contigo, o abordar algunos de los temas que hablamos hoy, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Sí, la mejor manera de ponerse en contacto conmigo es LinkedIn. Soy muy activo allí. Ha sido un punto de énfasis importante para mí durante el último año más o menos. Es fácil encontrarme y soy muy público en LinkedIn, así que sin duda es el mejor lugar. Me encanta. Acabas de superar los 4,000 seguidores en LinkedIn. Así que felicidades por ese nuevo logro. Creo que cuando se trata de construir una marca personal o profesional, LinkedIn es un excelente lugar para hacerlo. Felicidades por redoblar tus esfuerzos. Ahora, ya que llegamos al final juntos, hemos conversado por más de una hora. La hora ha pasado volando. Aquí es donde me toca cambiar los papeles. Ahora te paso el micrófono a ti. Te dejo que me hagas una pregunta, la que quieras. Puede ser personal o profesional. Señor Brian House, el CEO de Elastic Path, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Bueno, en realidad tengo una pregunta. Es un poco táctica.
Y basándome en tu experiencia en el comercio B2B, uno de los campos de batalla donde he visto a muchas de mis empresas anteriores y a otras empresas fracasar es en el flujo de trabajo y la gestión de procesos de negocio, BPM. Y lo curioso es que he visto a empresas invertir una enorme cantidad de tiempo y energía en creadores de flujos de trabajo y diseñadores de flujos de trabajo y todo eso. Y al final solo para ver que nunca se usan. Pero cuando hablas de B2B con expertos de la industria y analistas, el flujo de trabajo es súper importante. Así que tengo curiosidad desde tu perspectiva, ¿qué es un buen flujo de trabajo y qué tan importante es en escenarios B2B, en escenarios de comercio? Sí, creo que los creadores de flujos de trabajo, por llamarlos de alguna manera, probablemente son más importantes en el mundo B2B que definitivamente en el mundo B2C y D2C. Porque en el mundo B2C y D2C, el proceso de compra es mucho más lineal y está bien. Tenemos el descubrimiento de productos, tenemos la parte de inspiración, de aspiración. Tenemos la parte de agregar al carrito, la parte de pago, la parte de envío y tal vez un proceso de devoluciones. En el peor de los casos, en B2B, el proceso de compra es tan no lineal y tan único para el mercado. El sector, el vendedor, el comprador y depende de sus preferencias, de cómo quieren comprar y de cómo el vendedor puede vender de manera eficiente. Y en cierto modo, no hay dos empresas, incluso en el mismo sector y tal vez operando en el mismo mercado, que sean iguales. En mi experiencia, y todos piensan que su proceso de ventas es la receta secreta. Todos piensan que su modelo de interacción es la receta secreta. Todos piensan que su mezcla de catálogo es la receta secreta o que su modelo de precios es la receta secreta. Así que muchas veces las empresas B2B tienen una opinión un poco sobrevalorada de sí mismas y piensan que son realmente especiales. Y en muchos casos lo son, pero lo que creen que las diferencia en el mercado o lo que piensan que las hace especiales o lo que creen que les ha permitido crecer hasta el nivel en el que están. Cuando entro y empiezo a hacer entrevistas a clientes en su nombre, muchas veces obtienen ideas que no pueden conseguir de ninguna otra manera. Porque incluso si intentaran hacer el nivel de investigación de clientes que yo hago por ellos, en muchos casos el comprador no está dispuesto a ser tan honesto. En el mundo B2B, porque al día siguiente tienen que levantarse y trabajar con su gerente de cuenta, Bob, Jane, quien sea, tienen que volver al trabajo. Y entonces, si son brutalmente honestos, a veces sienten que eso podría dañar la relación. Y como el mundo B2B suele estar compuesto por asociaciones y relaciones a muy largo plazo, son reacios a decirle realmente al proveedor lo que piensan de él con todo detalle y franqueza. Mientras que alguien como yo puede entrar y hacer las preguntas en un entorno seguro. Eso es todo. Y anonimizar ese feedback y categorizarlo en temas y grupos, eso entonces es significativo para que la empresa lo incorpore en cualquier nueva solución. Y eso es lo que considero que es mi función. Mi función muchas veces es arrojar luz sobre las áreas que realmente importan al negocio frente a las áreas que creen que importan al negocio. Ahora, yendo un paso más allá, incluso en las áreas que finalmente determinamos que sí importan al negocio, a veces hay complejidad en esos procesos, ¿verdad? Y por eso creo que los creadores de flujos de trabajo en el mundo B2B pueden ser sumamente relevantes. Y estoy trabajando en un proyecto en este momento que está casi listo para salir en vivo. No soy una agencia, pero fui el arquitecto de la solución. Y se trata de uno de los mayores fabricantes de cinturones en Estados Unidos. Y la forma en que venden y la forma en que sus clientes compran necesitaban un sistema muy complejo. Ni siquiera era solo el flujo de trabajo del proceso de pago. Era el flujo de trabajo previo al pago, pero también el flujo de trabajo del propio pago. Y querían dar una enorme flexibilidad al cliente en la forma en que configuraba ese carrito. Para el cumplimiento, envíos divididos, pedidos pendientes, todo tipo de cosas. Ahora bien, si no tuvieras un motor de flujos de trabajo dentro de la plataforma para facilitar eso, requeriría una buena cantidad de personalización en la mayoría de las plataformas para soportar el nivel de granularidad en el proceso de gestión de pedidos que querían ofrecer a sus clientes. Y también los flujos de trabajo de seguimiento asociados con pedidos pendientes, envíos divididos, etcétera. Ahora, ¿cómo seleccionamos finalmente? El cliente eligió una plataforma que tenía un motor de flujos de trabajo realmente increíble y flexible integrado en la plataforma. Eso hizo que configurarlo fuera 1000 veces más fácil que tener que personalizarlo.
Fue una configuración en lugar de una personalización. Y es ahí donde, en escenarios como ese, y no todos los negocios B2B tienen ese nivel de complejidad en sus procesos, pero para aquellos que sí lo tienen, un editor, motor o plataforma de flujos de trabajo, como quieras llamarlo, marca una gran diferencia, especialmente cuando llegas a la fase de desarrollo. Interesante, es de muchísima ayuda. Definitivamente es una de esas categorías y lo he visto, lo he vivido antes, donde como proveedor puedes invertir muchísimo tiempo en Ipsius D y luego todos piensan que necesitan esa complejidad y esos flujos de trabajo y cuando los obtienen no los usan y después los eliminan. Eso es algo inherente a la adopción de Shopify. Todos pensaban que necesitaban todos esos requisitos complejos y resulta que dejamos ir todo eso. Puedo usar Shopify y cuesta un tercio del precio. Sí, Y entonces, pero también Shopify necesitaba agregar Flow, por ejemplo, Shopify Flow, que no necesariamente lo llamarías un motor de flujos de trabajo completo, pero ciertamente facilita ciertos flujos de trabajo personalizados y permite el intercambio de datos entre aplicaciones dentro de ese ecosistema. Creo que eso es realmente importante. Y Flow, aunque no diría que la mayoría de los comerciantes de Shopify lo usan para aquellos que necesitan flujos de trabajo complejos, es una parte realmente importante de ese stack. Y sí, probablemente un motor de flujos de trabajo solo será aplicable en un momento dado a alrededor del 10% de la población compradora. Pero para ese 10% es realmente importante. pero entonces, como líder de producto, surge la pregunta, ¿estoy resolviendo las necesidades del 90% del mercado o del 10%? Esa es fundamentalmente la pregunta. Así que eso es muy útil. Súper, súper interesante. Escucha, ha sido una conversación fantástica. Realmente aprecio tu tiempo. No puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. ¿Eres un comerciante de e-commerce B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para descubrir cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.